Buenas tardes, profe. Buenas tardes, no sé cuánto estamos. Le pregunto, ¿le llegó la parte, la primera parte y el programa por correo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esa es la primera parte, la que estamos desarrollando. Después hay una segunda parte, que cuando terminemos esto, les voy a pasar también. Así tienen todo el material para estudiar. Por ahora están viendo. Voy a compartir lo que tengo. Esta es lo que es la primera parte que estamos desarrollando, que ustedes van a ver. Vamos a esperar un ratito que entren los demás. ¿Se escucha bien cuando hablo? Sí, profe. Vamos, aceptamos. Hoy tenemos 2 horas. Debería ser 3 horas, pero porque está el cursillo para los que quieren empezar la carrera, entonces ahora mientras dure el cursillo, supongo que va a ser así. Hola Lisa. Hola, buenas tardes. Bueno, a los chicos que ya están, entonces les comunico que la ingeniera Elisa Andrés va a colaborar con nosotros en la materia. Ahí está presente. Y después nosotros vamos a ir así esta mañana. ¿Alguien más tiempo? Por hoy. Para no empezar. A mano máxima. Pantalla completa. Sí, profe. La vez pasada hicimos hasta, bueno, vamos a empezar en tensión superficial. Todo esto lo vimos. Bueno, hasta aquí hicimos y ahora nos faltaba esta propiedad que es tensión superficial. Nosotros lo vimos
todo lo que sea fluido, la definición de fluido, viscosidad, densidad, peso específico, coeficiente de compresibilidad, el módulo, que tomamos la acá, pues lo mismo, estábamos a ver, bueno, quiero pasar a la haríamos todo lo que sea posible para alcanzar a la aplicada de todo lo que tenemos. Bueno, empecemos entonces con la tensión superficial. Vamos a ver de qué manera se ejecuta la tensión superficial en una sustancia líquida, o sea, un fluido, puede ser líquido o gaseoso. Generalmente se da en la interfase, puede ser entre un líquido y un gas. Puede ser agua, aceite, petróleo, etc. El gas puede ser la atmósfera, el aire o cualquier otra sustancia gaseosa. O dos líquidos también puede ser que estén en contacto, pero que no se mezclan, o sea, no visibles. El concepto de la observación pasa porque se observa y parece que se forma una película o capa especial en el líquido, aparentemente debido a la atracción de las moléculas del líquido por debajo de la superficie. Entonces, la tensión superficial se da en la superficie prácticamente de la sustancia líquida, comportamiento como si fuese una capa especial o como una membrana. Sin embargo, la sustancia que está por debajo de la superficie es lo que está en la superficie, solo que en la superficie tiene un comportamiento especial. La formación de esta película puede visualizarse con base en la energía superficial o el trabajo por unidad de área requerido para llevar la molécula a la superficie. Hace que ese comportamiento como si fuese una membrana o una película especial. La superficie es donde se desarrolla la tensión superficial, que es una propiedad de los fluidos, es debido a que las moléculas que están por debajo, sabemos que la sustancia fluida tiene una cohesión interna. Se produce la atracción a esa molécula superficial por parte de las moléculas que están por debajo, tratando de introducir esa molécula superficial a la parte interior del resto de la masa líquida. Sin embargo, la molécula vuelve a la superficie, dado que esa molécula en superficie también está rodeada por moléculas de la misma sustancia, que son las que generan la tensión también sobre la molécula que estamos analizando. Si está en contacto con otra sustancia viva, puede ser un gas, atmósfera, que también son moléculas que producen la atracción. Entonces esa molécula que está en la superficie en realidad no se va al fondo por la atracción, sino se produce el descenso y aumenta el trabajo que se necesita para que vaya de vuelta a la superficie libre. Y la particularidad que tienen estas moléculas de agua, si es agua, en la superficie, da ese comportamiento especial que parece una membrana. La tensión superficial, entonces, es la fuerza de tensión requerida para formar la película, obtenida dividiendo el término de energía superficial por unidad de longitud de la película en equilibrio. Entonces, con toda esta atracción de todas las moléculas que rodean de la misma sustancia que pertenece a la molécula de la superficie o de otra sustancia que está por arriba, se genera entonces el concepto de esta propiedad que es tensión superficial con la energía superficial o el trabajo que se debe producir para que esa molécula quede en superficie. La tensión superficial del agua, por ejemplo, va
0,074 newton por metro. Newton es una unidad de fuerza con los metros para 20 grados de temperatura en grados Celsius. Puede llegar a 0,059 newton por metro a 100 grados Celsius. Ahora, ¿en qué interviene la tensión superficial? Genera el incremento de la presión en pequeñas gotas de agua o también en pequeños solos líquidos que son de diámetros muy pequeños. En esto participa la tensión superficial, es una propiedad. Nosotros después más adelante vamos a ver que participan los suelos para elevar la humedad de la napa freática hacia alturas un poco mayor. También, entonces, no solamente en otras muestras, sino que también en el sistema de riego, donde puede levantar, se levanta, digamos, con una altura capilar la humedad que está más a profundidad. Entonces, para una pequeña gota esférica de radio R minúscula, como está ahí, la presión interna, si hablamos de una gota, por dentro tiene una presión P interna, necesaria para balancear la fuerza de tensión debido a la tensión superficial, que lo simbolizamos con la letra griega sigma. Se calcula en función de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo libre. Vemos entonces que la gota, así que la gota de la precipitación, de la lluvia, son pequeñas esferas. La gota está hecha de agua y la periferia es donde está la tensión superficial, la que envuelve al resto de las moléculas de agua, generando una presión interna que lo llamamos con la letra P. Esa tensión superficial sigma que está en la película que rodea a esa masa con forma de una gota prácticamente esférica, es donde se encuentra la tensión superficial. ¿Qué hacemos? Si esa gota la cortamos, esto que está acá, en realidad es la película externa de la gota donde está la tensión superficial. Si fuese una esfera que redondeamos así, en términos del concepto de cuerpo libre, podemos cortar por la mitad, sacamos, y como esto está en equilibrio, podemos decir que P, la que está en la tensión interna de la gota, en cada punto de la superficie de la gota, está en el concepto de tensión superficial, que es sigma, en cada punto, porque decíamos que es una fuerza por unidad de longitud, pero transversal al sentido del vector de la fuerza. Entonces, si es así, podemos decir que esta flechita en el borde, aquí vamos a suponer que esto se corta en el diámetro de la gota. Entonces aquí hay una sección circular y por supuesto existe una circunferencia de borde. En esa circunferencia, en cada uno de esos puntos, está la tensión, la flechita que se ve acá, que es la tensión superficial, y si multiplicamos por los metros, digamos, de circunferencia, vamos a tener el sigma, es por ejemplo newton, o puede ser kilogramos por metro, multiplicado por tantos metros de circunferencia me da la fuerza resultante. Así como acá, que la presión interna, tenemos que también transformarlo en fuerza. Eso actúa acá en el círculo, que es el área transversal donde cortamos. Entonces, P multiplicado por esa área de corte que tenemos acá, que es un círculo, y también tenemos fuerza. La situación de equilibrio va dado por esto. R viene a ser el radio de la gota, P que actúa en esta área, pi radio al cuadrado, que es la presión interior de la gota, sigma la tensión, que
está en la circunferencia, porque eso está en la superficie. Acá se va a ir R con el cuadrado, se va a pi, está también acá, y se despeja P, que es la presión interna, dos veces la relación entre la tensión superficial y el radio de la gota. Del mismo modo, se puede analizar un chorro. Imaginemos que este chorro de pequeño diámetro, son del orden de algunos milímetros, está cortado por el diámetro. El chorro, si completamos, de una sección circular que está cortado por el diámetro, entonces analizamos una longitud unitaria. En este borde de corte, que pertenece a la superficie, donde está la tensión superficial, se cuelga prácticamente a lo largo de L el concepto de la propiedad sigma, la tensión superficial, que no solamente está aquí, sino que del otro lado del corte también, en esa misma longitud. Y como siempre, P en el interior actúa, en este caso ahora, en un rectángulo que tiene dado el diámetro más L por L que está aquí. La tensión superficial, la resultante de este lado sería el sigma por L, pero como hay dos veces del otro lado se multiplica por 2. Esa igualdad de equilibrio es lo que hacemos aquí. El P viene a ser 2 veces R, que viene a ser diámetro, y la longitud L es 1. El sigma se multiplica por L, que es 1, pero hay 2 veces, por eso está por 2. Simplificando, queda que P es igual a sigma, tensión superficial, también sobre el radio, en este caso sería del chorro. El anterior era 2 veces esta relación. Esto que quiere decir, como interpretación de las dos formas, tienen en el denominador el radio, ya sea de la gota, y en este caso como la del chorro. Si esto es cada vez menor, aumenta la presión interna. Análisis resultante de estado formalizado. Donde se actúa también esta tensión superficial. La atracción capilar es causada por la tensión superficial y por el valor relativo de la adhesión entre sólidos con respecto a la cohesión. Un líquido que monta el sólido tiene mayor adhesión que cohesión. Entonces, la atracción capilar es donde actúa el concepto de tensión superficial. Tenemos un diámetro milimétrico por dentro de esa una sustancia líquida. Como la sustancia líquida internamente desarrolla cohesión, en cambio el flujo capilar, como es el sólido, desarrolla adherencia. Son dos esfuerzos que están en la lucha a ver si alguien vence. Si uno de los dos vence, entonces se mueve el menisco que se forma, que es el límite donde está la tensión superficial, que puede ser que ascienda ese líquido porque está venciendo la adhesión del sólido con respecto a la cohesión que tiene. Y puede ser también al revés, la cohesión venza a la adhesión. Eso ocurre en el mercurio. En el agua es hacia arriba, en el mercurio va hacia abajo. La acción de la tensión superficial, en este caso, hace que el líquido suba dentro de un pequeño cubo vertical que se encuentra parcialmente sumergido en él. Tenemos una fuente donde tenemos el líquido, se introduce verticalmente ese pequeño tubo de diámetro, que es un tubo vertical, se va a producir, sobre todo si es agua, el ascenso capilar, porque la adherencia a la cohesión. Si fuese mercurio, es al revés. Para líquidos que no montan el sólido, que es el caso del mercurio, la tensión superficial tiende a deprimir el menisco
en un pequeño tubo vertical. Cuando se conoce el ángulo de contacto entre el líquido y el sólido, ese menisco forma, es una curvatura. En la zona de contacto con el sólido hace una curvatura, sobre todo si hay agua, una curvatura hacia arriba, en toda su superficie cilíndrica del punto capilar. Entonces, este tipo de sólido. La curvatura capilar puede calcularse para una forma supuesta del menisco. Este menisco que hace la curvatura de contacto en ascenso sin agua, que está con la vertical, da un ángulo. La tangente del menisco forma un ángulo que si se conoce, se puede calcular la altura hasta donde se produjo el ascenso capilar de ese menisco. Vamos a ver la aplicación en un problema número 7. Un tubo cónico tiene eje horizontal. Contiene una gota alargada de líquido, tal como se muestra en la figura que está aquí. Ya lo vamos a mirar. Encontrar la fuerza que tiende a mover la gota hacia la derecha. O sea, que ya nos avisa que eso se va a mover a la derecha. Para ángulo alfa en 12 grados. Quiere decir que el radio que ya vamos a ver que está a la izquierda del tubo, 3 milímetros, X, centímetros, que es el largo del tubo en el tubo, y también hacer el ángulo en el 25 grados que forma la dirección del vector sigma de tensión superficial con, vamos a mirar el gráfico aquí. El tubo tiene un eje horizontal, dice. La parte inferior es horizontal también, pero la parte superior del tubo tiene una inclinación alfa respecto de la horizontal. Aquí a la izquierda se forma un menisco, que es una curvatura. R es el radio, en esta parte final. La tensión superficial tiene que ser en este punto extremo una tangente a la curva del menisco con ese punto y que forma un ángulo θ con la dirección de la parte inclinada superior del sistema. X es la distancia que recién decíamos, creo que es 15 milímetros, a la derecha es más grande la abertura, por lo tanto el menisco. El menisco también tiene en su extremo una tangente donde se encuentra el sigma, que es la tensión superficial, que forma un ángulo θ también con la misma dirección en la parte superior del tubo. Aquí el radio no es igual a este mayor, lo llamamos R'. Es un tubo cónico y la gota está aquí. El que sí, esto se desplaza a la derecha, se puede confirmar cuando se mide. X 15 milímetros, ya sabemos dónde está el ángulo θ de 25 grados y la tensión superficial sigma es 0,05 newton por metro, o sea que está más o menos casi a 100 grados, si fuese agua. Acá dice simplemente un líquido, no dice que es sustancia, dice que es fluido líquido. Si fuese agua estamos cerca de 100 grados, pero no sé qué líquido es. Entonces, venimos acá a la parte de soluciones. Para la cara izquierda, o sea, la izquierda del tubo, la parte donde el radio es menor, de la gota dentro del tubo cónico, donde el radio es R. Era, creo que 3 milímetros. A ver, ahí está, R 3 milímetros. La fuerza está dada por la circunferencia del borde de ese menisco de 2 pi por el radio. Sigma es, no sé en qué ya estaba, vamos a ver de vuelta,
newton por metro. Ahí está. Entonces, la circunferencia multiplicado por sigma me da la resultante del esfuerzo que produce en la dirección hacia la izquierda, que es la tensión superficial sigma, pero eso está inclinado. Hoy decíamos que esto, vamos a ver si se puede para acá algo. Esto es, lo agrandamos así, acá en esta zona. Cualquiera, aquí yo trazo una tangente al meñico y ahí se va a encontrar el signo. Nosotros multiplicamos por la circunferencia porque el radio de esto es R, así. Entonces, este sigma multiplicamos por 2pi por R y vamos a tener el resultante, pero ¿qué pasa? El sigma resultante tiene una inclinación acá en cada punto. Lo que nosotros necesitamos es proyectar esto paralelo al eje. Entonces tendríamos en realidad el 2pi por el sigma multiplicado por esta circunferencia que está acá de borde del meñico y vamos a tener una resultante aquí. Vamos de vuelta por aquí. Esto que está acá está inclinado. Vamos a comparar con la de la derecha, entonces la proyectamos sobre el eje horizontal. La componente de fuerza a lo largo del eje longitudinal X, entonces va a ser ahora esta formulita que colocamos recién, que estaba, que podemos proyectar al eje horizontal, va a estar multiplicado por el coseno de esta diferencia de ángulo que es θ menos alfa. Podemos ver acá, alfa viene a ser la parte superior tubo que está inclinado y la horizontal da el alfa. ¿Sí? Punto que me define el alfa lo pongo aquí. La línea inclinada del tubo es la que pasa de largo y sin embargo en este punto, para formar el ángulo alfa, arranca acá en horizontal, pero va por dentro del ángulo θ. Por eso la horizontal es el ángulo θ menos el alfa que quedó dentro. Entonces, esto que está acá es el esfuerzo a la izquierda. Y hay que hacer un balance comparativo con la fuerza del otro lado derecho, donde también está el meñico que tiene un radio mayor. Entonces, el balance de fuerza en la dirección X viene a ser primeramente el F1, que era lo que recién determinamos, para tener modo recordatorio una relación Newton es 1 kilogramo de masa cuando esa masa se acelera a 1 metro por segundo al cuadrado. La fuerza hacia la derecha, que es lo que hice denunciado, que es la que va a mover la gota, está dentro de ese tubo hacia la derecha. El concepto es lo mismo, 2pi por R1 sigma y por coseno de un ángulo. Podríamos ver primeramente R a cuánto es igual. Si uno hace la tangente alfa, es igual a delta R, que es la diferencia de los radios, sobre X, que es la longitud que se está estudiando. Podemos volver acá. Esto. Acá yo puedo levantar una vertical, prolongo la horizontal del ángulo alfa hasta acá, me genera la diferencia
delta R que hay entre este radio y el radio que tengo aquí, R'. Entonces, la tangente de este ángulo alfa es ese delta R que se forma acá, esta distancia horizontal que sabemos que es horizontal. Vamos para acá de vuelta. Ya sabemos entonces que la tangente es esto. Quiere decir que el R', el lado derecho, este momento vale el R radio del que está a la izquierda, aquí le agregamos la diferencia entre los dos radios de delta R. Si despejamos acá delta R, podemos colocar entre estas dos informaciones, la X tangente de alfa, le agregamos a R y así tenemos el R' para completar esta ecuación. Después lo que nos falta es aquí la suma, cuando acá era la recta, aquí sin embargo para proyectar el plano horizontal como el eje, esto se suma. Vamos a volver a la gráfica. Ahora resulta ser que en este punto la prolongación de la horizontal que me forma el ángulo alfa pasa del largo hacia abajo. Esta línea inclinada del tubo de parte superior. Por eso, cuando proyectamos es theta más alfa, para que tengamos el coseno. Acá. Por eso aquí se suma. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que hacer el F2 menos el F1, donde la incógnita es alfa, y en realidad alfa tiene como información de que se puede variar de 0 a 12 grados. Lo que está justamente acá. De 0 a 12 grados le damos valor y calculamos. Entonces venimos acá, es decir que F2 es así, 2pi. Esto es el R', el radio del menisco a la derecha, por la tensión superficial o el coseno de la suma de estos ángulos para proyectarlo en horizontal. Hacemos la diferencia y nos va a dar el F con la diferencia que está acá. Construimos una tablita donde alfa va de 0 pasando por 3, 6, 9 hasta 12 grados de datos. Calculamos el F en Newton mediante esta fórmula para cada caso. Vemos que si alfa es 0, entonces a medida que va aumentando los grados, esto también crece hasta que llega a un valor máximo. Y todo esto está multiplicado por a la menos 6. Vemos que el F, la diferencia en todos los casos sale positivo. Entonces es cierto, pero que esto se pasa a la derecha. Pero cuando alfa es 0, o sea que el tubo no tiene la parte inclinada, el F es 0. O sea que no se desplaza la luz. Cuando alfa es mayor que 0, empieza el desplazamiento porque crece esta fuerza que va hacia la derecha. Entonces la gota se desplaza a la derecha y para un dato de 12, 634 por 10 a la menos 6 es mayor valor. Se ve este ejercicio tan sencillo que no lo voy a colocar en el examen. Bueno, ahora seguimos con la fórmula de Laplace. Laplace, ¿qué dice? Hipótesis. La tesis sería: la intensidad de la presión es menor en la parte convexa de una superficie curva del líquido y la correspondiente a la cara cóncava. Acá hay que suponer un... Vamos a ver si se puede. Tenemos, imagínense una gota de agua, que la hacemos un zoom, la ampliamos
y tomamos una porción de la parte superior de la gota, que puede ser esto, sea alimental. Lo que hacemos es corte vertical, porque esto es un radio de curvatura, la superficie. El centro puede estar por aquí abajo. Entonces hacemos un corte vertical y la dibujamos acá. Esto que está al costado es el corte. Hacemos una vertical del eje. Vamos a hacer tomamos, decíamos, de toda esa superficie curva, una porción elemental. En el corte tenemos esto que es ampliado, pero desde aquí hasta un extremo cualquiera, de tal manera que esto sea una dimensión diferencial de pequeña. Como es una curvatura, lo limitamos hasta ese extremo, a esa parte de curva que lo estamos aislando para estudiar. Trazamos una tangente a la curvatura en ese punto extremo y viene a hacer esto. En ese sitio tenemos la tensión superficial, está en la tangente a la curvatura. Como aquí, en este punto de tangencia, yo puedo trazar una perpendicular que me corte a este eje trazado, de tal manera que se forma un ángulo gamma. Esto pasa a ser como un radio elemental artificial de E. En este punto, donde tenemos sigma, podemos trazar una vertical por el extremo del vector sigma, la horizontal. Sabemos que esto es perpendicular a esta línea, esta línea que está acá es perpendicular a esta tangente. Por lo tanto, este ángulo que está aquí también va a ser igual a gamma que está aquí. Y esto pasa a ser entonces el radio de curvatura, la parte aislada de la superficie que lo sacamos de esa superficie de la gota. Quiere decir que esta componente vertical de sigma está dado por sigma y por el seno de este ángulo. Tenemos acá esto que está ahí. Queremos, sabemos que por este punto da toda la vuelta a la superficie y sale en el extremo, entonces genera una circunferencia. Cada punto de la circunferencia sabemos que se cuelga esta proyección. Si damos esto por la circunferencia, vamos a tener la resultante que va a estar en el centro y lo podemos llamar diferencial F. La parte superior de la curva es lo que se llama la parte cóncava. La parte interna de la gota es la, convexa, cóncava. Vamos para acá. Quiere decir que la diferencial F de fuerza nace sigma, seno de gamma, que era la proyección vertical, que multiplicamos por la circunferencia del radio diferencial de F. Habíamos colocado la circunferencia, la vuelta, donde se pone el radio, porque esto es pequeño, es muy elemental. No hay que hacerlo si decimos que el radio es diferencial de F. Ahí. Luego, lo que hacemos es ordenar un poco esto. El seno de gamma está acá, si ponemos la gráfica, sería el seno aquí, de este ángulo gamma, de esta posición. Viene a ser el diferencial de R con el radio. Aquí. El diferencial de F sobre el radio viene a ser el seno de gamma para la parte pequeña. Sabemos que el radio por el ángulo es el diferencial de R y ahí se detecta la relación. Entonces, me queda 2pi
diferencial de R y acá aparece diferencial de F factor. La diferencial de F, entonces, sigma, ordenamos un poco esto, 2pi sobre R y el cuadrado de este radio que estamos. Entonces, esa superficie, radio al cuadrado, lo llamo diferencial de S. La superficie, esta parte curva, la sección que hablamos. Entonces me queda sigma sobre el número 2 que ya estaba, esto pasó a ser diferencial por área. Esto pasamos a dividir a esa diferencial de F, es así que lo podemos llamar diferencial de T. Nos queda que es igual a esto, porque acá 2 veces sigma sobre R, este radio de curvatura, esa gota y la presión, entonces diferencial de T. Acá termina el cuerpo libre, P es la presión interna en la gota, aquí la diferencial de T que calculamos que es 2 veces sigma, está ahí sobre R. Y en la parte convexa decimos que actúa P1. Habría que ver qué pasa en la vertical, siendo la sumatoria. Sabemos que P, ¿no? Acá, a P va a ser igual a la recta de las dos fuerzas que están acá. Fuerza de presión. Va a ser igual a P1, la afuera, la convexa, más esa formulita de diferencial de T que con el teorema. Entonces, si la sustancia existe, este término existe, por lo tanto sigma, por lo tanto la gota existe y tiene radio R. Y esto sabemos además que nunca puede ser negativo. Otro signo más. Entonces ahora podemos partir de la base que si elimino este término, lo que era una igualdad dejó de ser una igualdad para que sea P mayor que P1. Es la fuerza de presión en la parte convexa que es el teorema de Laplace, que es menor que la fuerza en la parte cóncava, la fuerza de presión en la parte cóncava. Esto se aplica a un concepto que viene no teorema, que viene a ser la ecuación de Joule, es a lo anterior. Aquí se supone una superficie libre, una sustancia líquida, o capilar de pequeño radio o diámetro, que se introduce justamente por debajo de la superficie libre de la sustancia líquida, tan pequeña que es diferencial de H produce. Aquí en la superficie, toda la superficie actúa en la presión atmosférica. Vemos que aquí se forma en contacto por la adherencia el menisco por fuera, no está muy bien dibujado, pero el menisco interno también hace la curvatura. Esta flexión que está acá viene a ser lo que vimos en el teorema anterior. Aquí. Es esto que está acá, el diferencial de T. Solo acá está correctamente, lo otro está al revés. Lo que vimos recién está invertido el grupo. El diferencial de T viene a ser esto, que viene a ser 2 veces sigma sobre R, que la clase está aplicada en el centro. Está tratando de llevar el menisco hacia arriba. Como el capilar está abierto, también está en contacto con la atmósfera, por lo tanto recibe la presión atmosférica. Y abajo está la presión, está en la parte convexa, que está
por dentro, este está por fuera. Y hay un valor de presión aquí, también está, pero de abajo hacia arriba. Está dado por la suma de la presión atmosférica que está acá, más la presión hidráulica o hidrostática, que es debido a esta profundidad que está también al fondo del menisco, el diferencial de H en la profundidad. Esta presión manda debida a esta profundidad es lo que tenemos acá. La presión atmosférica más el peso específico de la sustancia líquida por la profundidad. Esto es metro, esto es kilogramos por metro, se va a metro y queda kilogramos. O sea que es fuerza, perdón, esto es por metro cúbico. Esto queda kilogramos por metro cuadrado, esto es kilogramos por metro cuadrado, esto es una presión hacia arriba. Dado que esto es muy pequeño, la presión de H, cuando multiplicamos por gamma sigue siendo pequeño, matemáticamente entonces podemos eliminar. La hacemos cero directamente, que esta flechita que va de abajo hacia arriba es todo la presión atmosférica. Y ahí tenemos que hacer balance. El gamma, lo que recién decíamos, con la diferencial de H, la eliminamos directamente a cero. Y hacemos la sumatoria de P de la presión en la vertical. En la vertical, ¿qué es lo que nos queda? Esta presión es contraria, igual, pero sin opuesto. Tenemos el diferencial de la base que es lo que está acá. Entonces, tenemos acá la presión atmosférica, sacamos, restamos lo que dice la clase, y abajo en la parte convexa quedó menos solamente la presión atmosférica. Y acá se puede simplificar esto y quitar este término que está acá. Que la sumatoria de estas presiones es igual a menos 2 veces sigma sobre R. Si la sustancia existe, obviamente sigma existe, por supuesto está dentro del flujo capilar, R, lo que podemos decir que no es igual a cero, o sea que eso, y de eso que no sea igual a cero, no está en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si no está en equilibrio? ¿Alguien me puede decir? Vemos que la sumatoria del P no es cero. Es decir, que no está en equilibrio. Toma este valor negativo. Y el negativo es porque el sentido de la flecha de la frase está hacia arriba. ¿Qué pasa con el menisco porque no es cero? ¿Alguno de ustedes me puede contestar? ¿Está bien? Bueno, entonces yo no. Esto no es cero. Quiere decir que este menisco está siendo levantado, se va hacia arriba. Y la pregunta es, ¿se vuelve? ¿Se va indefinidamente hacia arriba o se queda en algún punto? La respuesta es, se queda en algún punto. ¿Por qué se queda? El menisco puede quedar por acá. Esta es la fuerza que trasladó el menisco hacia arriba, se produce el ascenso capilar de la humedad. Como existe la cohesión interna de esta sustancia líquida, todas las moléculas que están por debajo del menisco se acompañan. Y a medida que se meten y acompañan, va aumentando el peso de la sumatoria de moléculas que levantan.
y llega un momento que se equipara con este valor y en ese lugar se queda, se puede entonces calcular la altura capilar, podemos llamarlo H. Entonces, no está en equilibrio, asciende el menisco hasta una altura H y luego queda en equilibrio. Este es el concepto de lo que ocurre. El menisco fue hasta acá y ahí quedó. Podemos calcular la altura hasta el desplazamiento. ¿Cómo la hacemos? Esto era la primera parte que nos dio 0. El menisco asciende y tiene de contrapeso el gamma por H, el peso de lo que se va levantando de la masa líquida hasta un nivel de altura H, de tal manera que esto sea en sumatoria 0. Ahí se equilibra. Y eso nos permite despejar el H, que va a ser entonces 2 veces sigma sobre R y también sobre el peso con la sustancia, que es la ecuación de Joule. No sé si se ve lo que estamos diciendo. Bueno, vamos a hacer una aplicación de esto último. Un tubo capilar de vidrio de 1 milímetro de diámetro interior se sumerge perpendicularmente en un líquido con su extremo inferior a 12,5 centímetros por debajo de la superficie del líquido. Esta se eleva en el tubo hasta una altura de 1,5 centímetros por encima de la superficie libre, siendo nulo el ángulo de contacto, o sea que alfa igual a 0. El menisco debe ser que forma una curvatura para un ascenso en contacto con el tubo capilar, la parte interna. Y esta superficie es la que forma el ángulo alfa. Y cuando esta superficie es tangente en ese punto, o coincide la tangente con el cilindro interno del tubo capilar, lógicamente que ese ángulo es 0. Luego, por el extremo superior del tubo, se introduce aire con la presión necesaria para hacer descender la columna líquida hasta el extremo inferior y formar allí burbujas semisféricas. Dicha presión fue de P 0,012 kilogramos por centímetro cuadrado y nos pide peso específico del líquido y la tensión superficial sigma. Y vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos. La superficie libre, líquido, tenemos el tubo capilar que se introduce. Ahora no es un inicial de HTP precial, sino no, pero porque cuando pesa yo le vi vino de 12,5 allá centímetros. y entonces yo digo, Por dentro me pasaba así pesa y la después de masa la vuelta líquida acá. y asciende No sé. una cierta altura H 1,5 centímetros. Aquí tenemos actuando la presión atmosférica y sobre la superficie libre también siempre la presión atmosférica. ¿Gente qué? Esto dice el enunciado. El menisco estaba acá arriba en el punto anterior. Lo que hacemos es aumentar, agregar a la presión atmosférica una presión P. ¿Cuál era la finalidad? De que ese menisco que estaba arriba baje hasta el, sin que esto pase, porque si no ingresa de vuelta al agua, que quede en equilibrio aquí esa esfera. Esto 12,5 esféricas, atmosféricas, lo que se agregó. Esta acá es la place, que saltó hacia arriba y que queda esto 2 veces sigma sobre R. En la parte convexa tenemos esta resultante hacia arriba, que es la presión, más el debido a esta profundidad que está acá. Negativo
Esto a gamma por esto que está acá, la reciprostática, entonces esto tiene lo menos porque está de abajo hacia arriba, esto también es negativo, esto es lo que está dado como positivo, negativo así. Entonces, ahora podemos hacer el balance. Solución. De la ecuación de Joule, habíamos visto que H se puede calcular como 2 veces que no tengo sobre gamma, que es esto que no tengo tampoco, nos está pidiendo justamente estos dos, sobre el radio capilar. Este gamma pasamos a multiplicar acá, gamma por H, el peso de la columna de agua que ha ascendido. Esto era 1,5. Entonces me queda que gamma por H 2 veces sigma sobre R, una ecuación que espera el balance o la condición de equilibrio. Arriba sabemos que ingresa positivamente estaba la presión atmosférica al que le agregamos P. Por debajo tenemos en negativo la presión atmosférica y menos el gamma por Z, que el Z viene a ser el 12,5, que es lo que ingresa al tubo capilar. Esta era la hidrostática más la presión atmosférica que está arriba del nivel líquido. Y menos lo que dice la clase, que llama la diferencial de esto va para arriba también, negativo. Eso está en equilibrio. Ya partimos la base de que el menisco está al fondo, en la parte terminal del tubo capilar, y ahí está en equilibrio. Por eso decimos que es cero. Entonces, esto se simplifica con presión atmosférica que está acá, y nos queda el término P, este que está acá, y este que está acá. Así, igual a cero. Ahora, esto que está acá, la diferencia de la clase, en Joule tenemos aquí, esto es gamma por H, el peso de la columna. Vamos acá, entonces, P nos va a quedar P menos gamma por Z, menos, y queda esto gamma por H y esto es cero. Como queremos calcular el peso específico, esto se puede pasar del otro lado, se saca factor común, queda H más Z, esto es conocido. P era el aumento de la presión sobre la atmosférica. Dejamos gamma y queda igual a P sobre H más Z, donde P, H y Z es conocido. Se puede sustituir y fácilmente se llega a que el gamma es 857,14 kilos por metro cúbico, parecido combustible. Después nos pide la tensión superficial, y la tensión superficial sacamos de esta misma fórmula, la de Joule. Sacamos esto que está acá, gamma R viene acá y el 2 acá. Ya tenemos el gamma, entonces podemos determinar la tensión superficial sacando de esta ecuación. Ya se tiene esto, está acá, el H se sabe que es dato, esto también, y este es un número, la fórmula. La tensión superficial 0,0032 kilogramos por metro lineal. Bueno, esto no quisiera hacer en un laboratorio. La parte más complicada debe ser aumentar P, que esto revienta acá. De esta manera es válido porque se sabe el peso específico y se sabe también la tensión superficial. Tiene que ser muy sensible el dispositivo para que esto se quede acá. Bueno, ahí hemos concluido la parte de propiedades. 7 tenemos.
Bueno, entonces vamos a entrar ahora en estática de los fluidos. Queremos saber la ecuación para empezar a calcular la presión en cualquier punto de una sustancia líquida que está en estado absoluto. Después veremos más adelante cuando tiene movimiento. Entonces, se construye el conocimiento de la mecánica de los fluidos considerando en primer lugar la estática, lo que vamos a abordar primero. Y luego, una más completa que es la dinámica, es cuando tiene el movimiento. Teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, podemos escribir por la ley de Newton, por la segunda se puede escribir que la diferencial del producto de la masa por la velocidad respecto de T viene a ser fuerza. La masa va a ser una constante en este estudio. Sale entonces de la diferencial. ¿Y qué queda la variación de la aceleración? Por eso decimos que masa por aceleración es la fuerza. Como queremos estudiar el caso el reposo absoluto no tiene movimiento, o sea, la estática de los fluidos, entonces, si ese es el objetivo de este capítulo, es considerar entonces el caso cuando esto es masa por aceleración, donde la velocidad para llegar al cero puede ser que sea una constante, la velocidad inclusive puede ser cero en términos, y también cuando la aceleración es una constante. Entonces, la estática es cuando esto, la segunda ley de Newton, es cero. Movimiento. Dice que esto puede ocurrir cuando la velocidad del fluido es una constante, o en un caso muy especial, cuando la aceleración es constante en todo el flujo. A ver cómo se puede comparar. Nosotros estamos hablando de un fluido, que puede ser un líquido. Sabemos que los líquidos tienen deformación por más pequeña que sea el esfuerzo pasante. Si la velocidad es una constante, en esa ecuación de Newton te dice diferencial de la masa por la velocidad. La masa ya era constante. Si ahora agregamos que la velocidad es constante, quiere decir que no depende de T, por lo tanto, se multiplica al cero de la igualdad. Y también puede ser cuando la aceleración es una constante. Ustedes se imaginan un sólido, que lo habrán visto en mecánica racional. Si un sólido la tiramos, como el sólido, todas las partículas están adheridas entre sí por la gran cohesión que tienen, todas las partículas viajan a la misma aceleración. Eso es lo que debe ocurrir en la sustancia fluida para que sea cero. Puede darse que la velocidad sea una constante, o bien que todas las partículas de agua viajen a la misma aceleración. ¿Qué es lo que está ocurriendo si es que todas viajan con la misma aceleración? No hay fricción interna, por más que sea un fluido viscoso. No hay fricción interna, que es lo que hace tau. El valor del tau es la ley de Newton que estudiamos para los líquidos o fluidos newtonianos. El primer caso corresponde a la estática de fluidos, cuando la velocidad es una constante. A la estática, el fluido está en reposo absoluto, mientras que el segundo, el que va con la aceleración constante, es el caso especial de aceleración como cuerpo sólido. Esa es la comparación que hice con un cuerpo sólido. La podemos dar y todas viajan a la misma aceleración. Esto también se puede dar con los fluidos. Eso es la otra parte que vamos a ver más adelante. La suposición o supuesto fundamental necesaria para alcanzar estas dos condiciones es que no existe un movimiento
efecto relativo entre capas de fluido adyacente y consecuentemente los esfuerzos cortantes son cero. Lo que acá estamos repitiendo es el concepto que vimos al principio. Vamos a ver si se acuerdan ustedes la placa acá, esto que está acá, la que no se mueve, la capa, la placa superior, que era la que sí se mueve cuando se aplica un esfuerzo F. También decíamos que experimentalmente se demostraba que la sustancia fluida que está en el medio, dos placas, tienen la velocidad de la placa. Como esta no se mueve, aquí la velocidad es cero. Esta es la que se desplaza y entonces me daba la ordenada del diagrama de velocidad, que en la referencia, trazamos así, termina en cero, por eso nos daba este ángulo. Y hablábamos de la deformación angular, que era la diferencial de U sobre la diferencial de I. Era esto cuando dividíamos en capas son elementales. Las capas están estas. A cada una le va a corresponder aquí una ordenada de velocidad. Acá. La otra capa es la otra. Vemos que es más chica la velocidad. Entonces, esta velocidad es mayor de la capa superior respecto de la capa inferior, se genera aquí el diferencial de velocidad, que es dividido el espesor, que es el diferencial de I, era lo que generaba el desplazamiento relativo de la capa superior respecto a la capa inferior. Y en ese desplazamiento relativo se generaba entonces la fricción interna, que era el concepto básico de la viscosidad, que trata de oponerse a que exista el movimiento. Entonces, eso es lo que así está acá en rojo, donde decimos la suposición fundamental necesaria para alcanzar estas dos condiciones es que no existe movimiento relativo entre esas capas, una capa sobre la otra. ¿Qué quiere decir? No existe movimiento relativo, el diagrama va a ser rectangular. Entonces, esta velocidad, si existe ese movimiento, va a ser igual la ordenada de velocidad a dos capas. Viajan a la misma velocidad. Entonces, en este caso, no hay fricción interna, y entonces la ecuación de la ley de Newton, el tau, que era el efecto del área, es cero. No existe esfuerzo rasante entre las capas. Relativo entre capas de fluido adyacente. Y consecuentemente los esfuerzos cortantes son cero. O sea que el tau no existe, es cero. Por consiguiente, se considera que fuerzas normales o fuerzas de presión son las únicas que actúan sobre la superficie fluida. Entonces, cuando queremos estudiar la sustancia fluida, sabemos que sobre una partícula actúan las presiones o las fuerzas de presión que tienen en el resto de las moléculas que rodean a esa partícula que aislamos para estudiar. Pero hay algo más que actúa ahí sobre esa partícula. Esa partícula tiene masa y por lo tanto tiene peso. Eso tiene relación con la acción gravitacional. Entonces podemos hablar de la fuerza de superficie y la de cuerpo. La de cuerpo es la reacción gravitacional y la de superficie la que se genera porque le rodean el resto de las sustancias que actúan sobre la superficie de la partícula que estamos aislando.
Y ahora veamos algunos símbolos y conceptos que se van a aplicar. Fuerza, esfuerzo, presión de punto. Decimos, en una partícula de fluido existen dos clases generales de fuerza. Lo que recién decíamos, la fuerza de cuerpo, que tiene que ver con la acción gravitacional, porque tiene masa. De superficie, porque está rodeado del resto de la sustancia sobre esa partícula que estudiamos. Entonces, una fuerza de cuerpo actúa sobre el fluido mediante una acción a distancia que hace la acción gravitacional. Son dos, pero las despreciamos a la electromagnética. La fuerza electromagnética y las gravitacionales son las únicas dos fuerzas que realmente existen. Pero la que pesa más es la gravitacional y es la que vamos a utilizar para llegar a la ecuación de la presión hidrostática en cualquier punto de una masa líquida. La fuerza gravitacional es responsable del peso, aquí se llama paquete, en realidad es el prisma, que es de aristas elementales, donde está la sustancia que queremos aislar para poder estudiar. Y eso tiene peso. Para eso importa la acción gravitacional. Va a ser entonces la única fuerza de cuerpo que se considera en este estudio. Una fuerza de superficie existe como resultado del contacto directo entre partículas de fluido. O sea que todas las partículas que rodean es la que acciona sobre la partícula o sobre eso que ahí dice que el paquete en realidad es volumen elemental para estudiar. Este es un concepto que ustedes ya lo saben desde física, aquí ya no lo vamos a demostrar, vamos a recordar nada más. Dice que un punto de un fluido en equilibrio tiene la misma presión en todas las direcciones. La dirección S, en la X y en la Y son todas iguales. Prácticamente se puede suponer que es esto un eje. Tenemos un sistema de eje X y una partícula elemental con esta forma triangular aquí. Sobre esta superficie actúa el P por el área, está actuando para que sea presión por área, que es fuerza, hay una fuerza. Lo mismo ocurre aquí en la cara vertical, lo mismo aquí en la cara del eje X. Y como esto tiene peso, entonces la fuerza de cuerpo, esta que está acá, que tiene que ver con, en este caso, el sencillo triángulo, el área del triángulo por la profundidad, que puede ser necesario para que sea volumen multiplicado por peso de la sustancia. Entonces tenemos la acción gravitacional sobre la sustancia. Esto es la fuerza superficial. Al hacer las componentes por dos ejes, sale esto que pasa que recién decíamos. Es para recordar, las presiones alrededor de un punto son todas iguales. Ahora, ecuación básica de la estática de fluido. A eso queremos llegar porque queremos saber la fórmula para calcular la presión en un punto de la masa fluida, que también tiene que ver después para nosotros saber cuál sería la presión sobre alguna superficie que nosotros construimos. Entonces, ecuación básica de la estática de fluido y como en subtítulo abajo, variación de la presión en el fluido estático. Vamos a encarar todo lo que sea estático, no la que tiene movimiento. Eso vamos a dejarlo para más adelante. Entonces, lo que aquí nos dice el subtítulo es que la presión tiene una variación que va a ser en el sentido lineal de un eje.
Las fuerzas que actúan sobre un elemento de fluido en reposo consisten en fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. Repetimos esto porque son los dos tipos de fuerzas que actúan sobre una partícula. La fuerza de gravedad es la única fuerza de cuerpo que actúa, que es la que vamos a considerar para llegar a la ecuación básica de la estática de fluidos. La presión P actúa en su centro. Esa partícula que vamos a extraer para estudiarlo tiene un centro y ahí se considera en X y Z que actúa esa presión que tiene que ver con el resto de la masa fluida que rodea a la partícula, que actúa en la superficie, pero su centro de aplicación está en... Aquí separamos lo que decíamos paquete recién. En realidad, si ponemos una forma, un volumen geométrico conocido, prima, que tiene arista delta X y Z elemental. Esto es pequeño. Elegimos solamente la vertical porque en realidad esto tiene esta horizontal y también el otro sentido. Esto porque aquí aparecen todas las posibilidades, la parte superficial y también la acción gravitacional y una referencia al sistema de eje X, Z. Decíamos que P está aplicado acá en el centro, pero necesitamos la componente que está aquí en la superficie, a la partícula de fluido. Esto actúa en la superficie, en toda la superficie actúa, pero en este caso es esta la que dibujamos. Este sería la parte de abajo y esto que está acá, bueno, está muy lejos nomás, pero es la acción gravitacional, es el peso. Por peso específico por el volumen de este prisma, eso es peso. Ahora, aquí en el centro actuaba P, pero P varía con el eje Y, con esto que está acá. Si queremos esto que está acá, que tiene sentido negativo, comparando con el eje Y, que es positivo hacia arriba. Entonces, este es el punto inferior acá, P. Cuando nos vamos a la superficie, nos vamos en el sentido de I, positivo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que agregarle la variación que va a tener la presión. En cada punto de I hay una variación de la presión y si queremos saber el total de lo que varía, habría que multiplicar por la longitud total que se mueve, que se considera desde el centro hasta la superficie, que es la mitad de esta arista que está acá. Esta es la altura. Centro, esto que recorre hasta acá, es la mitad de delta I. Y queremos que sea fuerza, entonces multiplicamos por el área de la parte superior, que hacer esto que es delta X por delta Z. Aquí. Ahí tenemos eso. Si nos vamos ahora al esfuerzo que tenemos aquí abajo, que está así, sin embargo desde el centro, para determinar lo que actúa aquí en la base, está recorriendo en el sentido opuesto al eje Y, o sea, va a ser negativo. Es decir, que al P del centro le estamos restando la variación de P respecto de I en la misma longitud. La mitad multiplicamos por el área que es única. Entonces tenemos este esfuerzo que está acá, hacia arriba. Y esto que está acá, que es el peso, gamma por volumen. El balance hacemos sobre esto que está acá, la vertical. Y decimos, delta FI, aquí va a ser la parte escalar. Viene a ser, volvemos acá. Esto que está acá, está hacia arriba, es el positivo, está ahí. Va a ser esto que está acá menos este otro que está acá, las dos que son de origen superficial.
y a su vez menos el peso. Aquí vemos que si digo esto que está acá, menos esto que está acá hay un signo menos esto va a salir menos 3, menos esto que está acá, y todo, cada uno de ellos multiplicado por el año. Entonces, este menos P, ¿qué significa con esto? Significa esto que está acá dos veces, lo que aparece aquí, menos la variación de la presión respecto de I multiplicado por el volumen elemental de ese prisma. Como en vertical aparece la acción gravitacional, que es negativo, menos gamma por el volumen del mismo prisma. Si analizamos en la parte horizontal, sentido X, ahí no actúa, no tenemos la composición de la acción gravitacional, no existe. Entonces queda el término semejante a esto que está acá. Lo mismo para el eje Z, que también es horizontal, no tiene el esfuerzo de la acción gravitacional y queda también esta así como que son los delta F en el sentido Y, X y Z. Ahora queremos el vector de esa fuerza, delta F. Esto es el delta Fx que recién en el párrafo anterior colocamos la fórmula por el versor Y en el eje X, delta Fi por el versor J en el eje Y, delta Fz por el versor K en el eje Z. Esto es el vector de la fuerza ahora. Aquí vemos que cada una de estos valores escalares que están de la fuerza que traemos de aquí. Donde está Fi, colocamos esto. Donde está Fx, esto, y donde está Fz, esto que está acá. Y al hacer la simplificación de esto, me queda menos la variación de P respecto de X más otra variación de P respecto de Y más la variación de K, K, la variación de P respecto de Z, el volumen del prisma menos la acción gravitacional. Aquí nos llevamos físicamente, pero matemáticamente está P, puede sacar acá afuera del paréntesis, y decimos que lo que queda es gradiente. Esto es matemática. Aquí, el producto de la arista sabemos que es este volumen. Este volumen, y si esto está aquí en todos los términos, está acá y está acá, se saca factor común, se pasa a dividir sobre el vector de esta F. Entonces tenemos la fuerza por unidad de volumen. Sacamos el P matemáticamente y queda este paréntesis que viene a ser el gradiente de P menos el versor J por gamma, dado que el volumen se fue a parar acá. Y esto se puede hacer tender el volumen esta vez a cero para ir al punto. Esta fuerza, esta es la fuerza por unidad de volumen resultante en un punto, que es igual a cero en un fluido en reposo. Movimiento. La cantidad entre paréntesis es lo que denominamos gradiente. Eso se trata. Entonces el gradiente matemáticamente depende de la presión. A ese gradiente de P lo vamos a llamar gradiente delta, y P, que es lo que trataba, que es la presión, y era negativo, lo vamos a hacer a ese gradiente de P con su signo negativo, lo vamos a llamar F, que acá se encuentra separado, entonces lo que tiene un origen
en la presión superficial por unidad de volumen. Son las fuerzas exteriores sobre el príncipe. Entonces podemos volver a escribir esto. Entonces va a ser F, que es el gradiente negativo, menos el grosor J por el peso específico gamma, y como estamos en la estática, en el reposo absoluto, era cero porque la fuerza por unidad de volumen era cero. Estamos llegando por ahora a la ecuación de P para calcular la presión. Para un fluido no viscoso, en movimiento. Bien, para un fluido en movimiento, de tal manera que el esfuerzo cortante es cero en cualquier parte, la segunda ley de Newton toma la forma así. Ahora veamos la generalidad. Dice, el fluido es no viscoso, de hecho que el tau no existe. Pero si el fluido real tiene movimiento, va a tener aceleración. La fuerza deja de ser cero. O sea, el tau deja de ser cero. Entonces, para ese fluido, cuando tiene movimiento, va a ser igual como esta parte vector es una fuerza por unidad de volumen, o ya lo dijimos, es densidad por la aceleración, dado que esto es masa por volumen. Masa por la aceleración sobre volumen. Masa por aceleración es la fuerza y abajo tengo volumen. Esta ecuación se utiliza para estudiar el equilibrio relativo. Entonces estamos hablando del reposo absoluto, que es la sustancia líquida que no tiene movimiento. En ese caso era cero, igual a cero. Pero si desplaza el movimiento, todas las partículas viajan con la misma aceleración, tampoco existe la fricción interna. El tau también es cero. Tiene un movimiento que es asimilable con lo que decíamos como si fuese un sólido. Todas las partículas viajan con la misma aceleración. En ese caso se dice equilibrio relativo. Estamos en reposo absoluto, que es lo que vamos a continuar, donde A es la aceleración del elemento fluido. Y ese término vectorial, donde están los dos tipos de esfuerzo, uno era de superficial y el otro gravitacional, que se restan, y hacer la fuerza resultante cuando la gravedad es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo. En forma de componente se tiene. Esto viene aquí, antes de ir hacia atrás, veamos. La variación de la presión en la dirección X es cero, pero en la dirección Y no es cero, es menos gamma, menos el peso específico. En la dirección Z, que es la horizontal de vuelta, es también cero. ¿Por qué sale estos tres términos así? Volvemos para atrás. Antes de llegar a esto, podría haber un poco producir. A ver. Bueno, estamos, hasta que volvemos nuevamente al reposo absoluto. Esta ecuación introduce de vuelta el P acá. Tenemos este término y esto va a ser igual a cero cuando es reposo absoluto. Tenemos que construir la identidad. Quiere decir que este término
J va a pasar al otro lado, lo que era igual a 0 va a pasar a ser igual a esto que está acá. Como esto ingresó acá, la identidad significa que por la variación de P, cuando esto ingresa acá de vuelta, del otro lado en la identidad tenemos que buscar el término que tiene el versor I, pero no existe. Solamente está esto que está acá del otro lado. Por eso la parte escalar, variación de P respecto de X es 0. Cuando analizamos en el sentido I, versor de J, esto es diferencial de P sobre diferencial de I, del otro lado está este término que tiene su idéntico que es con el versor J. Entonces por eso la variación de P respecto de I es gamma, gamma, y al pasar del otro lado está positivo, pero de este lado está negativo. O sea que la variación de P respecto de I es igual a menos gamma. Por eso está apareciendo este término así. Vimos que el primero era 0, el segundo su idéntico, porque este estaba también por J, al igual que este. Este término es por K, y del otro lado de la identidad no, el versor está multiplicado por algo para que esto no sea 0. Como no existe el 0, entonces si queremos llegar a una expresión de la presión, el único caso es esto que está acá, nos provee para continuar. Despejamos la variación de P entonces de la presión, que va a ser menos el peso específico gamma por la diferencial de I, que es el sentido I, que avanza desde la base que está en el eje X hacia arriba, el nivel. Esta ecuación diferencial simple relaciona entonces el cambio de la presión, porque variación de P dice igual, con el peso específico de la sustancia y el cambio de elevación, que es la diferencial de I, que es válida tanto para fluidos compresibles como para incompresibles. No sé si están siguiendo bien esto. Sí, profe. Sí, profe, ahí estamos. Bueno, variación de la presión en un fluido incompresible. Resulta ser que esta ecuación que recién vimos, variación de P igual a menos gamma variación de I. Si queremos saber la presión en un punto que tiene una elevación I, tenemos que integrar. Y la integral pasa por la diferencial de P, se hace P. Aquí teníamos diferencial de I. Esta es una constante que hacemos acá para un fluido homogéneo e incompresible. Gamma sería una constante, entonces sale la variable I, ya como por I, negativo por supuesto, más C, y C matemáticamente es la constante de integración. Hasta aquí el concepto es que tenemos la fórmula para calcular la presión en un punto cualquiera que tiene esta elevación. Conociendo la elevación, peso específico de la sustancia, deberíamos conocer P, pero tenemos un problema. Hay que conocer primero C. Entonces, eso le podemos dar un tratamiento matemático. A ver un poco. Como no está ese desarrollo acá directamente el resultado, lo que podemos decir es, imagínense ustedes, vamos a ver acá. Vamos a hacer un dibujo. Vamos a suponer un recipiente, así. En ese recipiente tenemos la sustancia fluida, estudio.
que sea, bueno, el eje Y sabemos que era vertical, positivo hacia arriba, y vamos a suponer que el eje Y está acá, coincidiendo con el fondo del recipiente. El nivel cualquiera, vamos a suponer que sea este el punto, y esto se mide desde la partícula hasta el fondo. Esto es de ahí de la fórmula. Ahí. Y esa ecuación P igual a menos gamma por I más Z, la ecuación de P es válido para cualquier punto de la masa líquida. Puede ser acá, 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 a cualquier lado, inclusive acá en la superficie libre. Porque esto también es agua, o también es el mismo líquido que está ahí. ¿Cuál es la diferencia? Queremos saber C, constante de integración. Acá arriba, la superficie, que es lo que actúa, lo del aire, entonces esto es la presión atmosférica. Quiere decir que esta ecuación, que la podemos trasladar por recorrer toda la masa fluida, y sin embargo en este punto de la superficie, esa partícula tiene presión P conocida y va a ser igual a la presión atmosférica. Ahora la distancia, esto podemos considerar como conocido. Vamos a llamarle, por ejemplo, ISO, no sé, ISO 1. Está mucho escribir, pero es ISO. Le tenemos que considerar también como conocido, que es la profundidad. Esta es la atmosférica. Quiere decir que esta ecuación de P la ponemos acá y va a ser presión atmosférica menos gamma, y el I pasa a ser I sub 1 porque ahora no es este, sino que este que está acá. Y esta es la atmosférica y este es el I sub 1, entonces podemos despejarse, que va a ser la presión atmosférica más el producto donde I es I sub 1. Cuando eso se coloca, se determina el valor de C, volvemos a introducir aquí la ecuación general, y a partir de ahí la transformación hace que se cambie el concepto. De acá hasta acá, espacio restante, podemos llamarlo H. En esta expresión, cuando sustituimos acá esto que va a ser presión atmosférica más gamma por I1, como esto es negativo, la presión atmosférica la separamos, pero el gamma por I1 menos el gamma por I, entonces me va a quedar, sacamos el gamma, el factor común, y queda I sub 1 menos el I, que es H. En vez de computar el nivel del fondo hacia el punto, la computamos desde el nivel superior hasta el punto. Es más fácil, la profundidad. Por eso la expresión de P va a quedar la presión atmosférica más gamma por H. Esa presión es la absoluta. Si despreciamos la presión atmosférica, nos queda gamma por H, que es la relativa. El incremento de la presión sobre la presión atmosférica. Esto es lo que está acá. Nosotros acá ya colocamos directamente el estado final de la relativa. La ley hidrostática de la variación de la presión frecuentemente se escribe de esta manera: gamma por H, donde H se mide verticalmente hacia abajo a partir de una superficie libre de líquido, y P es el incremento de la presión, porque ahí arriba en la superficie libre actúa la presión atmosférica, que buscando el punto en profundidad H, lo que se está haciendo es aumentar en el valor de gamma por H, por el incremento de la presión.
Y vamos a hablar en base a esto el concepto de manómetro. Tenemos manómetros estándar. Los manómetros, ¿para qué sirven? Son aparatos que emplean columnas de líquido para determinar diferencias de presión. El manómetro más elemental, usualmente llamado piezómetro, que es un tubo que se va a colocar por un recipiente que contiene un producto de presión. Este piezómetro sirve entonces de manómetro y es para medir la presión de un líquido cuando éste se encuentra por encima del cero manométrico. Un tubo de vidrio se coloca verticalmente de tal manera que esté conectado al espacio dentro del tanque. El líquido, ¿qué va a pasar? El recipiente que tiene la sustancia que queremos conocer su presión, conectamos al piezómetro, una presión elevada asciende por ese tubo piezómétrico. Entonces, el líquido sube el tubo hasta que alcanza su equilibrio a un determinado nivel. La presión está dada por la distancia vertical H desde el meñico de equilibrio que está más arriba, la superficie líquida, que está en contacto de la presión atmosférica. Desde el meñico, entonces, superficie líquida hasta el punto donde se mide la presión, expresada en unidades de longitud del líquido dentro del tanque, de columna de agua se dice. Entonces, el piezómetro no trabaja para presiones manométricas negativas y también es impráctico para medir grandes presiones debido a que el tubo tendría que ser muy largo. Este es el caso del piezómetro que se conecta a un recipiente que tiene una sustancia que tiene presión. Si es positiva, mayor, entonces cuando se conecta asciende hasta un nivel de equilibrio que tiene esta altura. Y si queremos saber la presión acá, si es la altura de presión multiplicando por el peso específico de la sustancia que ascendió, gamma, peso específico por H, gamma es kilogramos por metro cúbico, H es metro, y queda kilogramos por metro cuadrado, que es presión. Ahora, esto tiene problemas cuando la presión es muy grande, significa que el tubo piezómetrico debería ser muy largo. Si tiene que ser 10 metros, creo que un ambiente, una casa, un laboratorio no se puede. Y tampoco sirve para presiones negativas, porque esto, dado que es positivo, sube. Si conecta y es negativo, sí, no va a ascender. Entonces se resuelve ese problema de los dos tipos. Acá dice, para medir presiones negativas pequeñas o presiones manométricas positivas, que son altas, el tubo toma la forma siguiente, así, una forma de U. De tal manera que si es negativo, esto sale y empieza acá, llega a un nivel por debajo, centro donde se quiere medir. Entonces el gamma por H está aquí, pero es negativo. La forma de U puede medir la presión negativa. Para presiones negativas grandes o presiones manométricas positivas se emplea entonces un segundo líquido de densidad relativa mayor que sea no miscible con el primer fluido. Lo negativo es grande, más grande de lo negativo. Si la presión positiva también es grande, lo que se hace es, si esto se conecta, vamos a tener de vuelta, si es positivo y de gran valor, de vuelta tiene que ser largo. Lo mismo pasa que si es negativo, esto va a tener que ser
alto para abajo. Lo que se hace es agregar un fluido que se llama manométrico, mayor peso que esto que está acá. Entonces sale y tiene que presionar a este líquido para que suba a un nivel razonable donde podemos medir la presión. Esta discontinuidad está acá, el mismo nivel acá, tiene la misma presión. Quiere decir que si por este lado medimos la presión en este punto, viniendo desde este recipiente, la altura hasta ahí es H2. Gamma de esta sustancia por el H2, la presión acá. Va a ser la misma presión que está acá, pero viniendo por este camino. H1 por el gamma manométrico se iguala y se despeja la presión aquí. Faltó quizás decir aquí la demostración que hicimos aquí. El gamma por H recién veíamos así, como la presión relativa, el incremento de la presión. En la demostración, aquí, dice que todas las partículas o los puntos están en la misma profundidad. Aquí, todos los puntos que están en el mismo nivel, hay horizontal acá, tienen la misma presión, porque la fórmula dice gamma por H. Todos tienen la misma profundidad H, por lo tanto, la presión en el mismo nivel son todas iguales. Ese concepto es lo que usamos aquí en este. Cuando yo digo acá tengo este líquido manométrico y esta es la sustancia que está dentro del recipiente. En esta discontinuidad hay una presión viniendo de acá. Lo que hago es trazar esto acá en el mismo nivel, va a ser igual a la presión del otro lado. O sea que si acá es PC, aquí también es PC, se igualan y se despeja la presión acá. Un manómetro diferencial determina diferencias de presión en dos puntos A y B cuando no pueden determinarse la presión real en cualquier punto del sistema. El sistema así, PU, que se conecta pero a dos recipientes, sirve para calcular la diferencia que hay en las presiones entre estos dos recipientes, A y B. Para eso es el diferencial. El micromanómetro es un tipo de manómetro que puede determinar pequeñas o grandes diferencias de presión en forma precisa. Es otro elemento. Bueno, para hacer los problemas tenemos los problemas de manómetro. Pasaremos a otro, pero como la clase termina en un rato, no tenemos tiempo de redondear ni siquiera este problema. Varios problemas. Cuenta, digamos, enfoque sobre superficie plana, después sobre superficie curva, se hace un poco más agradable la materia. Bueno, pienso que vamos a cortar acá. El jueves tenemos desde las 14 horas hasta las 17. O sea que ahí sí tenemos 3 horas. Y vamos a seguir ahí entonces. Bueno, profe. Bueno, hasta el jueves entonces. Bueno, profe, nos estamos viendo el jueves. Hasta luego. Hasta Chao, luego. chao, nos vemos. Chao, hasta luego.